El tema es, como les dije, ¿qué deben leer los estudiantes? Tenemos al profesor Faustino Medina, segundo en la línea de la forma que están sentados. Él nació en Santiago Rodríguez, estudió filosofía y letras en la Universidad Autónoma, actualmente labora como docente de la Escuela de Letras de la UAS y además en el Departamento de Español de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Él trabajó aquí en Santo Domingo, ahora lo perdimos y está en Santiago. Él entonces laboraba en el departamento, o labora todavía en el Departamento de Estudios Generales, y es uno de los profesores más queridos en esa universidad. Entonces tiene muchísima experiencia y nos va a hablar sobre el tema que nos ocupa. Tenemos Domingo de los Santos, que está sentado a su siniestra. Domingo de los Santos, ustedes cuando se termine el panel pueden pasar por la mesa para ver sus libros. Él escribió un libro recientemente, que es ese que ustedes están viendo ahí, maravilloso. Yo lo leí, se lo recomendé a mis estudiantes y además lo uso para dar mis clases. Doctor Domingo de los Santos, doctor en filosofía para un mundo global. Mira qué título más bonito. Doctor en filosofía para un mundo global. Él se graduó de la Universidad del País Vasco, tiene además una maestría en planificación y gestión de la UAS del 2002, una licenciatura en filosofía de la Universidad Madre Maestra. Entre sus publicaciones se encuentran De la antigüedad a la posmodernidad, las principales ideas filosóficas y sus contextos del 2002, y un libro de introducción a la filosofía. También publicó un libro que tiene que ver también con la pastoral, que se llama Pasión, Razón y Límite en Eugenio Trías, 2015. En el 2015, en ese mismo año, obtuvo el premio anual de ensayo Pedro Enríquez Ureña, otorgado por el Ministerio de Cultura. El sujeto pasional, pasión, razón y límite, Eugenio Trías, es uno de los libros que más se ha vendido, no solamente porque se ganó el premio, sino porque es un libro magnífico. Él fue reconocido como profesor del año por la Escuela de Filosofía de la UAS en el año 2016 y es profesor del Departamento de Estudios Generales ahora mismo. O sea, que tiene todas las condiciones para hacer una buena recomendación de qué es lo que deben leer los estudiantes. Tenemos a Ramón Santana, nuestro querido y adorado profesor de dramaturgo. Ramón Santana es licenciado en Letras, maestría en Artes Escénicas y Estudios Avanzados de Teatro. Actualmente es profesor del Departamento de Estudios Generales y colaborador en la Escuela de Lengua y el Departamento de Arte de la Pontificia Universidad Madre Maestra. También trabaja en UNIDE en el área de Lengua y Literatura, de Artes y Humanidades. En el área de las artes escénicas se ha desempeñado como actor, como productor, como director, como técnico de obras y teatro, tanto en República Dominicana como en Venezuela, país donde él estuvo viviendo un tiempo bastante largo. Sus piezas más emblemáticas han sido nominadas y galardonadas con el Gran Premio Soberano, el Gamboa, por ejemplo. Ha presentado con éxito sus obras en festivales nacionales e internacionales y el Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York le otorgó un reconocimiento como ciudadano honorable en pro del arte y de la cultura. Actualmente es director y productor general de Apolíneos Producciones y también colabora como director y coproductor para otros proyectos independientes. Tenemos aquí a la izquierda el querido José Alejandro Rodríguez Núñez, quien anteriormente fue director de la Escuela de Lengua y Literatura, muy querido por todo el mundo, muy respetado por todo el mundo. Ahora está dedicado al mundo de la investigación.
Él va a ser nuestro coordinador, nuestro moderador del panel. Él es doctor en estudios del español por la lingüística y literatura por la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Es magíster y especialista en lingüística aplicada por el INTEC y licenciado en educación, mención letra, por la Universidad Católica. Rodríguez, el querido doctor José Alejandro Rodríguez, es docente e instructor a tiempo completo en la Escuela de Lengua de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Es profesor adjunto de la Escuela de Letras y su línea de investigación se inclina a la lingüística aplicada y a la didáctica de la lengua, puesta de manifiesto en artículos directos, productos de innovación y la educación. Con ustedes, los profesores de la UCAMAIMA, para hablarnos de qué es, para orientarnos, qué es lo que deben leer los estudiantes. Bien, buenos días, sean todos bienvenidos a este panel que estará presidido por los compañeros aquí ya mencionados por Ofelia. Le agradecemos la visita, el tiempo, ¿no? Sabemos que es difícil un lunes a esta hora de la mañana, sin embargo, hemos hecho no solamente el intento, sino el esfuerzo de venir. Pues como decía Ofelia, vamos a tener un conversatorio a modo de panel sobre lo que nosotros consideramos y entendemos que nuestros estudiantes deben leer. Pero esta pregunta resulta que suscita otras interrogantes, no solamente qué leer, sino para qué. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? Y lo más importante, el producto para qué leer. No vamos a seguir solamente al qué, pero yo estoy seguro que de alguna manera esas otras interrogantes, como el qué, el cómo, el dónde, el cuándo, de alguna manera pues van a surgir a lo largo de nuestras intervenciones. Yo voy a empezar con una frase de Emerson, quien decía que los grandes libros, las grandes obras, las hacen los grandes lectores. Resulta un poquito paradójico tal vez decir que los grandes libros son construidos por los lectores y no por los escritores, que debería ser tal vez lo más coherente. Eso tal vez si lo vemos desde un punto de vista práctico pudiera ser así, pero si lo vemos desde un punto de vista pragmático, Emerson tiene razón al considerar que las grandes obras son construidas por los lectores y no solo por los escritores. Y esto lo podemos nosotros ver como resultado de las grandes obras o las pequeñas obras o diminutas obras que nosotros en algún momento, por alguna razón, hemos tenido que construir. Para nosotros escribir, así sea un informe, así sea un ensayo, así sea una monografía, primero tenemos que leer. Nos convertimos en grandes lectores. Y no solamente en lectores de materiales bibliográficos, sino nos convertimos en lectores del contexto, del medio, del ambiente, porque es importante resaltar que la lectura no se limita, no se circunscribe solamente a signos gráficos, sino que la lectura también tiene un componente, sobre todo contextual, visual, y es que hasta por el simple hecho de nosotros salir de este ambiente y mirar la naturaleza, ya nosotros por el simple hecho de decir va a llover, está nublado, estamos leyendo. ¿Por qué? Porque le estamos buscando sentido. Leer es eso, es buscar sentido. Pero también estamos analizando, y eso es leer, analizar. Estamos interpretando la naturaleza, y eso también es leer. Pero lo más importante es que estamos construyendo a partir de lo que observamos. De modo que siempre que nosotros estamos buscando ese sentido, estamos analizando, estamos interpretando, pues llegamos a construir, llegamos a componer. De manera que el mundo de la lectura va más allá
de una simple codificación y descodificación de signos. Y ahí que no puedo decir que solamente lee el intelectual, no puedo decir que solamente lee el académico, no debo decir que solamente lee los grandes escritores, sino que todo aquel que tiene contacto con un mundo, con un espacio, así sea físico, virtual, literal, de alguna manera está leyendo. Y hay que leer los niños, leen los iletrados, pero también leen, ¿por qué no?, los letrados. Y leemos en cualquier momento, en cualquier circunstancia, a partir de las necesidades y las situaciones que se nos presenten. A la pregunta, ¿qué leer o qué habrán de leer nuestros estudiantes? Domingo, Faustino y Ramón, pues a partir de sus experiencias nos estarán ellos pues diciendo, comentando sobre lo que entienden de los estudiantes de BDG. Yo me abstengo ahora mismo de responder porque quisiera primero escucharlo para luego entonces mis conclusiones basarlas en las explicaciones y los comentarios y las vivencias que ellos nos van a comentar durante este espacio. Así que le voy a ceder el turno a Faustino para que él nos cuente sus experiencias sobre la lectura de sus estudiantes. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno. ¿Qué deben leer los estudiantes? Bueno, para ir directo al punto, voy a responder diciendo que los estudiantes deben leer buenos libros. Buenos libros. Eso nos lleva a otra cuestión, a otra pregunta. ¿Cómo nosotros determinamos qué es un buen libro? ¿Cómo sabemos qué es un buen libro? De entrada, yo quisiera decir, y con el perdón de algunos posiblemente, que lo fundamental es que no sea un libro de Paulo Coelho. Bueno, eso podría bastar, pero me dijeron que debo hablar unos minutos, entonces voy a ofrecer otros argumentos. Sin darle muchas vueltas, quiero ofrecer una especie de definición que seguro puede parecer muy subjetiva, pero esto es algo que posiblemente, seguramente yo he leído o he escuchado por ahí. Pienso que un buen libro, sobre todo, hace un uso inteligente del lenguaje. Es decir, un buen libro es capaz de representar la realidad por medio de la lengua. Y cuando las convenciones de la lengua no les son suficientes, entonces recurren al lenguaje figurado, a las metáforas, a las figuras retóricas en sentido general. Esto, a mi parecer, dota a la obra de un discurso poético no solo suficiente para decir las cosas que habitualmente uno no puede decir, o que no puede decir con los signos lingüísticos que ya están establecidos. Además de suficiente, es novedoso y sobre todo puede resultar ágil. Un buen libro va más allá de las convenciones lingüísticas. En una buena obra o en un buen libro, no es difícil que encontremos algo como: la mujer había manchado de sangre los pantalones. Seguro, en un buen libro vamos a encontrar esa misma frase, pero de esta manera: la mujer que llevaba la luna entre las piernas dibujó líneas rojas en el río. Entonces, ese uso del lenguaje es lo que para mí hace la diferencia. Reitero que el lenguaje es fundamental para que una obra literaria funcione. Si se usa con inteligencia, si utilizamos o el autor
utilice el lenguaje con inteligencia, seguro podrá dibujar en la mente de los lectores, podrá recrear un mundo inagotable en la mente de los lectores. Mediante la elección de palabras precisas y evocadoras, los autores crean escenas detalladas, personajes memorables, entornos palpables. Dentro y fuera de la literatura, sabemos que la palabra tiene un gran poder. Pero no quiero que se entienda que lo que estoy diciendo es que un buen libro es aquel que está lleno de oscuridad. No, todo lo contrario, jamás. Me refiero a que un buen libro utiliza un lenguaje suficiente, eficiente y sobre todo hermoso. Otros elementos que me gustaría destacar y que están relacionados con la lengua, con el lenguaje, porque ¿qué no está relacionado con el lenguaje? Entonces, quiero destacar 3 elementos rápidamente. El aspecto lingüístico, que estamos hablando de él, pero también el aspecto filosófico, que luego el domingo va a ampliar, y un poquito del aspecto estético dentro de la misma filosofía. Desde el punto de vista lingüístico, necesitamos tomar en cuenta aspectos como el vocabulario. ¿Qué tan rico, qué tan preciso es el vocabulario que utiliza el lector? El estilo y el tono, considerar si el estilo del autor se relaciona con el tono de la obra, si hay coherencia entre el estilo y lo que realmente la obra quiere manifestar. También la estructura de las oraciones. Es importante encontrar en un libro oraciones cortas, pero también oraciones un poquito más extensas, ¿no? Esta combinación entre oraciones cortas y oraciones un poco más largas puede crear un ritmo y un flujo interesante en la lectura. Las figuras literarias, que ya la hemos mencionado, y por supuesto la coherencia y la cohesión dentro del libro, que las ideas estén bien planteadas. Desde el punto de vista filosófico, entiendo que en un buen texto no importa que sea poesía, no importa que sea narrativa o que sea ensayo, debemos encontrar temas sociales, filosóficos, y que estén planteados de manera profunda y que sirvan para que los lectores puedan criticar la realidad que nos rodea. Y bueno, que estas ideas estén bien desarrolladas, que los argumentos sean sólidos, claros, precisos. También es importante desde ese punto de vista que si se plantea una idea filosófica, no se tome solo la consideración o las ideas de un autor, sino que aparezcan diferentes perspectivas que puedan ofrecer una visión más general del tema. Y desde el punto de vista estético, que también está relacionado con el lenguaje, como en la obra podemos encontrar imágenes vívidas que puedan emocionar a los lectores, que puedan hacerles sentir eso que se quiere transmitir en la obra. El ritmo y la cadencia, no solo en la poesía debe haber ritmo, también en la narrativa hay ritmo y muchos autores lo saben, lo utilizan y uno siente que la lectura es mucho más fluida, como si se estuviese cantando una de nuestras canciones favoritas. La simbología
utilizar símbolos, metáforas, eso enriquece y puede ofrecer una experiencia estética mucho más agradable. Y eso, la sensación estética, que cuando se nos presenta un libro desde su portada hasta lo que tiene dentro, que sirva como para enriquecer la sensibilidad estética de los lectores. Yo tengo algunas recomendaciones, las voy a mencionar rápido, tomando en cuenta esas cosas que he planteado. ¿Qué deben leer nuestros estudiantes? Bueno, pienso que deben leer mucha poesía y mucho teatro, pero sobre todo mucha poesía. Y es fundamental que lean obras como 1984, 100 años de soledad, El extranjero de Albert Camus, también las ficciones de Jorge Luis Borges, entre otros libros que son fundamentales. En teatro, me parece que es muy importante leer Hamlet de William Shakespeare y también Esperando a Godot de Samuel Beckett. ¿Eso es que ya terminé? Bueno, está bien. Bueno, estas obras representan una selección subjetiva. Yo las he colocado acá porque a mí me gustan, pero también entiendo que son buenas obras y que debemos tratar de que los estudiantes las conozcan, las lean. Estas obras, a mi entender, pueden ser adecuadas para cultivar el pensamiento crítico y la sensibilidad estética de los estudiantes. Y como una de las competencias de nuestra universidad es precisamente desarrollar el pensamiento crítico de nuestros estudiantes, entonces debemos considerarlas, debemos tomarlas en cuenta, porque estoy seguro que con estas obras nuestros alumnos podrán comprender mejor el mundo, tener una visión distinta del mundo y posiblemente ayudar a que sea un mejor lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Faustino. Haciendo una recapitulación para que nos ubiquemos y luego pasar con el profesor Domingo. Faustino nos recomienda, porque a ello también me incluyo, a leer buenos libros, buenas obras. Y para Faustino, un buen libro o una buena obra debería tener como 3 elementos fundamentales. El aspecto lingüístico, que tiene que ver con la forma, entiéndase aspectos de orden lingüístico, gramatical, vocabulario, una construcción, armonía sintáctica, pero también debe tener un elemento filosófico que tiene que ver mucho con lo que es el fondo. Es decir, esa forma se lleva al fondo a través de la filosofía, el razonamiento, el pensamiento, pero también entiende Faustino que un buen libro debe de tener un componente estético avalado por imágenes y por símbolos. Faustino recomienda sobre todo la obra de géneros poéticos, teatrales y novelísticos. En resumen, leer buena literatura es lo que nos hace falta. Hacemos un salto. Primero estoy muy de acuerdo con el maestro acá. Cuando leí el libro, ¿no?, de este panel, Humanismo y Educación, pensé en esto de conocer y comprender el mundo que nos rodea, pensé en humanizar a los estudiantes, pensé en lo que es el aprendizaje significativo. Y como muchos saben, pues aparte de ser profesor de literatura, pues me dedico al teatro. Y hay algo interesante con el teatro, y es que generalmente se dice que el teatro no se lee, ¿no? Que es porque el teatro de hecho se escribe para ser representado.
Entonces, como el fin último del teatro es justamente llegar a su representación, hay como una falsa creencia quizás de que el teatro no se lee, no se analiza, no tenemos, más allá de abordar el teatro desde su representación, pues ¿por qué no sentarnos a analizar buenas obras de teatro? Nada, ¿por qué leer teatro? ¿Por qué leer dramaturgia? Empezando porque de hecho forma parte de los géneros literarios, la dramaturgia es importante, el teatro a veces le damos mucha importancia a la narrativa, incluso a la poesía, y olvidamos un poco el análisis y el estudio de las obras teatrales, que desde siempre el teatro ha estado ligado a la sociedad, cómo nosotros nos podemos ver representados en esas historias. Así que yo creo que es a través del teatro podemos entendernos tanto, entender nuestra sociedad, y no solamente cuando leemos la obra, sino cuando luego vemos la representación, podemos empezar a cuestionarnos a nosotros mismos desde esa visión de cómo podemos ver como ese espejo de esa realidad, ¿no? La metáfora del espejo es la gran metáfora del teatro. Lo que nosotros vemos representado es lo que nosotros somos, ¿ok? Y eso es lo que nos permite cuestionarnos, ¿no? De ahí viene toda la idea de la catarsis. El teatro fue desde siempre la máxima expresión de la democracia ateniense, siempre. O sea, desde que la tragedia específicamente se construye justamente para tratar de empezar de que el público se debata entre lo que es el ethos social, entre lo que es ser una persona virtuosa, ¿okay? Que son temas tan importantes, sobre todo para los estudiantes y para este conocimiento de lo que es el humanismo y cómo lo podemos aplicar a través de la lectura. El teatro busca precisamente eso, evaluar la virtud, evaluar nuestra conducta, nuestro comportamiento humano. Así que para mí es importante que los estudiantes lean los clásicos, ¿ok? No solamente los clásicos como la Odisea, ¿no? Importantísimos, la Ilíada, que son, sin duda, yo siento que ningún estudiante puede pasar por la vida sin haber leído la Odisea. Yo creo que es un texto que nos enseña lo que es la literatura. Yo creo que si yo tuviera que escoger el primer texto para que un estudiante aborde la literatura o se acerque a un estudiante, creo que escogería la Odisea. Yo creo que después de que leemos la Odisea entendemos lo que es la construcción y estructura de una novela y cómo funciona una historia. Creo que podría contestar la pues. Tan importante es la Odisea, creo que se apagó. Sáquela. Ok. ¿Aló? Sí, ahora sí. Tan importante es la Odisea que no solamente en narrativa, sino también, por ejemplo, en cine, se utiliza mucho para trabajar la estructura del viaje del héroe, que es una estructura clásica también para la construcción de cualquier historia. Pero volviendo al tema del teatro y regresando a los clásicos, forma parte no solamente de la malla curricular, sino que muchos estudiantes han leído el Correy, Electra, las Poéforas, Medea, que son textos que precisamente nos hacen pensar cómo actuar como individuos y cuál es también nuestra función como ciudadanos. A veces queremos actuar de una manera, ¿no? Desde nuestro ser individual, pero también entendiendo que somos parte de una colectividad, dentro de una sociedad. Entonces es un poco lo que le pasa a Nico, ¿no? Quiere, de alguna manera, entre otras cosas, no quiere regirse por el destino, no quiere necesariamente hacer lo que se le ha dicho que debe hacer y de alguna manera quiere exaltar un poco su individualidad y bueno, luego se enfrenta a su trágica realidad. Entender la tragedia, no solamente la tragedia clásica, sino también la tragedia moderna. Entonces, de allí que un autor como Shakespeare, sin duda, es vital. Yo creo que también haber leído Hamlet, que lo mencionó el maestro Faustino, leer Romeo y Julieta, Otelo, las tragedias de Shakespeare son muy valiosas porque nos conectan con nuestras pasiones humanas. Entender cuál es ese sentimiento trágico de la vida que termina en la muerte.
pasa con ese sentimiento trágico de la vida? ¿Cómo nosotros lo podemos evaluar en estos textos dramáticos que exponen los celos, el amor, ¿no? Como, aunque todos tenemos facultades, el problema de la tragedia es cuando una facultad se convierte en una pasión, y esa pasión se convierte en un hábito. Lo que explica Augusto Boal en el sistema trágico coercitivo de Aristóteles, de cómo la tragedia precisamente es cuando esa pasión, el amor, por ejemplo, se convierte en un hábito. No está mal amar, el problema es amar en demasía. Amar demasiado, desbordar de amor. Los celos, creo que todos en algún momento hemos sentido celos, es decir, las pasiones no son malas. El problema está cuando nos dejamos dominar por las pasiones. Entonces yo creo que sentarte a leer con un estudiante un texto como Otelo, como Romeo y Julieta, como Hamlet, y tratar de entender el tema de las pasiones humanas y cómo nosotros podemos actuar ante esas pasiones y cómo podemos dominar esas pasiones es importante. Yo creo que si aprendiéramos un poco más de Shakespeare con relación a eso, no existieran los feminicidios, no existieran muchas cosas. ¿Por qué? Porque nos da un espacio para hablar eso con los estudiantes, ¿no? De que no podemos amar, y siempre yo cuando abordo eso con los estudiantes digo, señores, cuando alguien le dice a usted que lo ama tanto, que no puede vivir sin usted, huya. ¿Cómo? Huya. No permite decir te amo más que a mi vida. Eso es un sentimiento trágico. ¿No? Si alguien te dice que te amo más que a mi vida, que no puedo vivir sin ti, no. Mira, él ahí no me Julieta. Y yo entendí que así no funciona. Que ese desborde de pasión, y creo que eso es lo que ha hecho inmortal y tan importante Shakespeare para la historia de la literatura. El absurdo, la cantante calva, Esperando a Godot, también que lo mencionó el maestro, ¿verdad? Son textos clave, no solo para entender el tema de la comunicación, el sentido, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿No? ¿Qué esperamos? Que estamos en esa en esa búsqueda eterna de algo que no termina de llegar. ¿Será la felicidad? Que hasta cierto punto a veces también, el maestro aquí que nos puede ayudar con ese tema de la filosofía, siempre estamos en búsqueda de la felicidad, ¿no? Entonces estos textos nos permiten como analizar eso. Obviamente el existencialismo, también lo mencionó el maestro, el extranjero. Jean-Paul Sartre tiene unas obras muy interesantes también. A Puerta Cerrada es una obra de teatro muy interesante que pudiera generar un debate político, ¿no? Quiero comentar que el maestro Alejandro que se dice sobre el tema de la lectura, nos invita a invitar a la naturaleza, que encontramos lectura en la vida, en la realidad, ¿no? Que comunica esa realidad, tratar de entender nuestro entorno, y eso precisamente es lo que hace una obra de teatro, ¿no? Es esa mímesis representativa de la realidad, como yo, a partir de ese texto, ¿verdad? Quiero mostrar algo que nos afecta. Y al verlo representado ocurre algo muy interesante, como una terapia. Por eso cuando nosotros tenemos un problema buscamos a ese amigo que nos guíe y nos diga, vamos, no lo hagas de esta manera, algo así. Pero luego cuando es esa persona, o sea, cuando esa persona tiene el mismo problema, me busca a mí para que yo le diga lo mismo. Y es porque tú necesitas como ver el problema desde afuera, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Así que yo creo que debemos dejar el estigma de que el teatro no se lee, el teatro se lee, se analiza, se interpreta. Hay muchas cosas hay muchas experiencias, muchas anécdotas, muchas historias. Y si además de la lectura lo completamos con la representación, estamos haciendo un ejercicio muy interesante, no solamente con el tema de la lectura, sino de entender un personaje, cuáles son, de dónde viene, hacia dónde va, por qué ha llegado aquí. Y eso nos permite un poco también revisarnos a nosotros mismos. Así que nada, vamos a leer teatro. Bueno, agradecemos al profesor Ramón. Yo creo que esta es una mesa de 4 patas bien equilibradas. Aquí tenemos al lingüista, al dramaturgo y ahora viene el filósofo. ¿Y yo dónde quedaría? Bueno, yo quedaría quizá en el plano lingüístico didáctico, ¿verdad? Si de alguna manera fuéramos nosotros como a diversificar así
Bueno, pues esta parte que Ramón nos ha presentado da continuidad a lo que Faustino nos proponía, leer buena literatura, y obviamente el teatro también es literatura, pero también es arte. Y el profesor Ramón nos recordaba acá que el teatro, además de representarse, se lee, se interpreta, se analiza, y es un valor agregado a la literatura, pero también al arte, porque es una manera de que los estudiantes no solamente lean teatro, sino que también hagan teatro, que ellos sean partícipes, y una manera de que ellos puedan insertarse en ese mundo de la dramaturgia, de la tragedia, es de manera vivencial y accional. Nos recordaba el profesor Ramón que a través del teatro se logran esas características sociales, ¿no? Conocer un poquito más o a fondo lo que es la humanidad, lo que es la sociedad, lo que es la realidad, no solamente del presente, sino del pasado. Una buena manera de trabajar la historia, yo creo que aquí que tenemos una profesora polifacética y dice que también además de enseñar español, literatura, enseña historia, es que la historia se puede llevar al teatro, claro que sí. Y en vez de que el estudiante esté repitiendo fechas y personajes, que lo dramatice y que lo viva, ¿no? Y nos recordaba el profesor Ramón que a través del teatro nosotros podemos dar con nuestra persona, con nuestro ser, valorarnos, sensibilizarnos, autoevaluarnos, y hay que el teatro enaltece el humanismo y la vida en sentido general. Ahora pasamos al profesor Domingo, quien nos va a continuar pues acá con estas reflexiones sobre lo que deben leer nuestros estudiantes. Bien, muchas gracias. Bueno, estamos, al principio pensábamos que eran 20 minutos, después se redujeron a 12, quizá siga bajando un poquito a 10, bueno, pero quise quedarme de último porque al final quiero enlazar con lo que ponía la profesora en la primera exposición que se hizo aquí ahorita sobre la estética. Voy a finalizar enlazando un poco con esa exposición de ella. Ustedes saben que en el mundo de la filosofía, igual que en la literatura, hay muchísimo para recomendar, pero en el día de hoy yo quisiera hablarle a ustedes brevemente de un autor, un filósofo de Corea del Sur que se llama Byung-Chul Han, que es uno de los autores que más está leyendo en estos tiempos, porque cuando se habla de filósofos la gente cree que solamente es Platón y Aristóteles, la gente se va para Grecia de una vez, y sucede que este filósofo está analizando la situación actual, lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Es un filósofo, yo no sé cómo se la hace, pero él escribe 2 libros por año prácticamente, o sea, es un dinamismo, y voy a hablar un poquitito el concepto que desarrolla en alguno de esos libros. Por ejemplo, él plantea que nosotros vivimos en la época del rendimiento, la sociedad del rendimiento. Todo apunta a rendir más, a hacer más, a crear más, hacer. Hemos sustituido el ser por el hacer y por el tener. Entonces, eso produce la sociedad del cansancio, una sociedad agotada, con mucha gente con depresión, agotado en muchísimos sentidos. ¿Por qué? Porque él dice que la sociedad de rendimiento nos ha llevado a autoexplotarnos. Cada día nos exigimos más por nosotros mismos. Y él plantea que la esclavitud es una esclavitud impuesta ahora por la sociedad de rendimiento, por la sociedad del consumo, por la sociedad del tener, que si las cadenas venían antes por fuera, por lo que nos hacían de fuera, hoy la cadena nos la imponemos nosotros mismos. Y eso crea una sociedad del cansancio, como él dice, agotada, donde la gente anda para allí y para acá con muchísimas cosas, pero sin atenerse en nada, y donde el ser, diríamos que se deja de lado por el hacer y el tener. Y esa idea de la sociedad del rendimiento, ustedes saben que ha permeado hasta el sistema educativo, donde los currículos empezaron a cambiarse en los años 90 para implementar cosas y, por ejemplo, quitar las humanidades de los pensum de educación, la filosofía, ¿sí?
¿Por qué? Porque lo que se buscaba era que el estudiante salga con el hacer, es decir, la competencia para hacer algo, no para ser persona. ¿Sí? Entonces, creo que hace falta eso también, como rescatar eso, lo que somos, el ciudadano, el ser, crear buenos ciudadanos, y no tanto buenos técnicos como lo que intenta crear la educación, ¿sí? Que los pensos fueron cambiados para eso. Entonces, él plantea en este otro libro que se llama Infocracia, dice que el mundo digital, sobre todo las redes sociales, son un atentado, en cierto modo, contra la democracia en los países. Porque se ha equiparado la mentira con la verdad. Ustedes saben que hoy se habla de posverdad. Entonces, una mentira se transmite, se acepta y entonces se crean, a través del dominio de las pasiones que mencionó, corrientes de opinión que pueden ser catastróficas para la democracia. Porque en la democracia se necesita pensar racionalmente, pero las sociedades digitales crean sentimentalismos. Entonces, en ese sentido, crean divisiones, y pueden quitar gobierno, poner gobierno y poner al más estúpido, porque esa fue la corriente que se creó. Entonces dice que la infocracia, o sea, él utiliza ese concepto para decir el sistema de información, la digitalización, las redes sociales, aplicado en el sentido democrático. Como hoy en día se puede dar la idea de que todo vale. Ustedes pueden escuchar por ahí a un pedófilo diciendo, ¿no?, que los niños, que esto y que lo otro, y gente que lo sigue porque creen que eso está bien. O sea, hoy en día todo eso se ha equiparado. Y entonces se crea como, no hay una división clara entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. En ese libro. Y lo que le quería decir, comentar, retomando, el último libro de él se llama así, Vida Contemplativa. Porque la sociedad del rendimiento es una sociedad de la prisa, del correr, del para allí para acá, de rápido. Y él dice, hace falta detenerse un poco, hace falta sentarse un poco, hace falta descubrir que no todo es las cosas, sino también como interiorizar. Hace falta cultivar el espíritu. Poner en este libro, interesantísimo, que realmente se ha ido dejando de lado porque las personas creen que con sacar una fotografía corriendo de algo ya está viviendo una experiencia. Y eso, como decía la profesora ahorita, el arte sobre todo, hay una experiencia que necesita un acercamiento, un acercamiento. Y creo que ese tema del interiorismo va muy ligado a lo que él llama la vida contemplativa, es decir, no mantenernos en esta actitud de corredera, de prisa, sin detenernos en nada. Porque la gente cree que tiene mucha experiencia cuando anda de rápido, pasándole por el lado de las cosas, y usted ve que la gente va a una exposición de arte y lo que hace es tirar una fotografía y sigue, tira una fotografía y sigue. No hay una experiencia, un detenerse con el arte. Entonces el arte y el sentido religioso están menoscabados en esta época de la practicidad, de la sociedad de rendimiento, de la sociedad de la prisa. Y esa misma sociedad de la prisa también contribuye a que estemos cansados, evidentemente, agotados. Entonces, hay un conjunto de elementos que entran ahí. Entonces, el arte, como ella decía, necesita contemplación, necesita tranquilidad, necesita un posarse en. Y hoy en día ustedes ven que muchísimas obras, yo no estoy muy de acuerdo con eso de que anden premiando instalaciones que a los 2 minutos ya no están ahí, porque ¿qué es lo que queda? Pero se han hecho así, hasta el Estado ha premiado instalaciones que cuando usted la quitó de ahí, ¿dónde está? No, el arte implica un acercamiento, una experiencia. Y él en este libro de Vida Contemplativa nos recuerda que no solamente somos cosas pasajeras, sino que hay algo más que cultivar. Porque a raíz del cultivo del espíritu viene entonces el tema de lo que nosotros somos, del ser. Que lo que la sociedad le ha dado importancia es al tener y al hacer. Dice, no, falta el ser. Entonces, es un autor que yo se lo recomiendo para los estudiantes, para todo el mundo. Él analiza la situación de lo que está pasando ahora. Él dedica mucho tiempo al tema de las redes sociales y todo eso. Y creo que tiene razón cuando dice que vivimos en la sociedad del cansancio, la época del cansancio. Por eso tantos psicólogos y psiquiatras que se necesitan actualmente,
porque estamos mal, porque la prisa nos ha llevado a eso, y eso al mismo tiempo crea una especie de vacío, si podría decirse existencial, que provoca el desencanto de la vida, evidentemente. Entonces, analizándolo, uno puede expandirlo en muchas aristas, porque él tiene mucho de cortar, pero simplemente como abrir el apetito de un filósofo actual que está escribiendo, nació en el año 1959, o sea que un filósofo que está ahora en plena producción y que está hablando de lo que significa este tiempo, porque lo mismo podemos ver con los estudiantes, esa prisa también, ese deseo de competir, todo de la competencia, en la sociedad de rendimiento, que está también ahí, que él plantea. Y en la sociedad de rendimiento nosotros somos los que nos autoexplotamos, dice. Nos estamos autoexplotando nosotros mismos con todo lo que hacemos sin detenernos un poquito. Y es lo que él llama a que nos detengamos un poco en ese libro último que se llama Vida Contemplativa. Y eso es lo que le quería decir. Agradecemos al profesor Domingo por la sugerencia de estas obras. Nos gustaría saber luego dónde y cómo conseguirla, ¿verdad? Porque son, Librería Cuenta la tienen casi todas. sí, ¿verdad? Un antídoto para esta vida que llevamos, como bien tú decías, que está desvalorizando lo que es la apreciación, la contemplación, la valoración, que se sustituyen por la inmediatez, por el consumismo, por el afán del tener, del poder, en detrimento del ser y sobre todo, diría yo también, del saber ser y del saber hacer. Para concluir, miren, como premio a 5 personas, la profesora y ustedes 4, van a tomar uno de estos libritos. Es el último libro mío, que es de filosofía, y lo que hago ahí es analizar temas filosóficos, pero de manera sencilla y puntual. O sea que como un regalo a ustedes por participar. Hay 5 ahí, creo, y ustedes son 5. A los profesores yo se los hago llegar en otro momento. Vamos ahora a pedirle al profesor coordinador que nos haga favor, Alejandro, de pedirle al público si tienen o preguntas o opiniones, para que entonces podamos ya redondear el final. Le damos las gracias a nuestra directora Florilena Paredes, que está aquí con nosotros, y nuestra otra directora del área editorial, Carmen Pérez, que entonces al inicio debimos haberla saludado. Le damos las gracias por estar aquí ambas. ¿Sí? ¿Alguien tiene preguntas, comentarios? Adelante. Buenas, yo anoté las preguntas en lo que escuchaba sus ponencias y quisiera preguntar la primera, que si considera que el formato cómic en su gran gama de diversificación y categoría de temas a nivel filosófico y social pudiera ser también igual de edificante para los estudiantes. Bueno, considero que sí, claro que sí, es un formato que no es tan nuevo, pero que me parece que en los últimos años, con un grupo de personas que han estado trabajando con la producción de cómic en el país, ha llegado a muchas más personas, y entiendo que hay muchos estudiantes que leen cómic para entretenerse, y por supuesto que aparecen en esos famosos de Marvel, de DC Comics, aparecen elementos filosóficos. De hecho, en las películas también, y las películas salen de los cómics, encontramos muchísimos elementos. No sé si ustedes han visto Watchmen de Zack Snyder. Es una película que para mí
es una de las mejores y está basada en un cómic, y también todas las demás de DC Comics. La de Marvel no tanto, pero creo que en DC Comics hay mayor profundidad, y ni hablar de personas que hacen libros en este formato y que son independientes, que han estudiado filosofía y que van colocando todas estas ideas acá. Yo creo que sí, es un formato y deberíamos nosotros también tratar de integrarlo a nuestras clases. Sí, sería interesante. Muchas gracias. Tengo dos preguntas. ¿Qué estrategia se puede utilizar para que se pueda llegar a nuevos sectores, sobre todo de la literatura clásica? Porque sabemos que hay muchas personas que por alguna u otra razón no tienen esa conexión directa con la literatura clásica. Prefieren leer a Isabel Allende, Antonio Machado, Miguel Hernández, pero no dedican espacio ni tiempo para profundizar la literatura clásica. Eso por una parte. Y por otra parte, ¿qué nos aporta el teatro absurdo? Porque hay un tipo de teatro, así mismo, que cuando el espectador sale, no transmite ninguna emoción. Es algo muy contemplativo y nos deja una reflexión muy personal. Muchas gracias. ¿Eso con lo del teatro? Sí. Bien, el teatro del absurdo precisamente está muy ligado a la idea del existencialismo. Desde siempre ha estado ligado al existencialismo. De hecho, cuando, por ejemplo, La Cantante Calva, que es una de mis obras de teatro favoritas, ¿no? La Cantante Calva de Ionesco, que es una de mis obras de teatro favoritas del absurdo, hay tanto que analizar en esa obra. No solo el tema de la comunicación y la incomunicación, sino es eso, cuál es el sentido de la vida, qué esperamos del tiempo. A propósito de lo que el profesor mencionaba, con esto de que estamos constantemente esperando como que pase algo, no nos permitimos, y el ejercicio de la lectura, a propósito de lo que comentó el profesor, es perfecto para tener esa vida contemplativa. Yo creo que cuando dedicamos un minuto a leer, un tiempo a leer, pues es un tiempo que nos regalamos a nosotros y que no estamos simplemente haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en La Cantante Calva los personajes se asombran porque dice, ¿sabes? He visto en el metro a un hombre leyendo tranquilamente el periódico, y ellos hacen ¡wow! ¿De qué te asombras? Claro, es que cada vez vemos menos esa realidad, ¿ok? Entonces, y había otro que se estaba atando las trenzas de los zapatos y ellos nuevamente, ¿qué? ¡Wow! Entonces, la cotidianidad. Hemos perdido incluso eso, el disfrute de contemplar, de simplemente admirarnos ante las cosas, o sea, quedar, porque, o sea, lo poético que es, y también lo comentaba el maestro José, lo poético que es simplemente observar el amanecer, el atardecer. O sea, eso es sumamente poético, eso es una lectura del día, eso es el teatro del absurdo. El absurdo busca representar a través de la cotidianidad, a través de aquellas situaciones que parecen extrañas, ¿no? Y como conectarnos con el sentido de la vida. Entiendo yo que por ahí va el asunto. El teatro no nos... Y dijiste algo muy importante. Yo no puedo salir de una obra de teatro igual que como entré. Algo tuvo que haberme afectado de buena manera, algo que tuve que haber vivido, alguna experiencia, algo. Si salgo de la obra de teatro y no ocurrió absolutamente nada, entonces hay que revisar. Hay que revisar qué pasó. Hay que revisar La otra parte de su pregunta tenía que ver, si mal no entendí, con algunas estrategias para llegar a leer literatura. Clásicos. Porque claro, no todo el mundo está obligado a leer clásico ni a leer literatura. Tampoco podemos nosotros ir a las aulas con una camisa de fuerza de que esto es lo que hay que leer. Y por ahí comienzo. Lo primero es dar libertad. A los estudiantes les encanta que se les dé libertad de ellos manifestar el lenguaje, de ellos expresarse. Pero claro, esa libertad va acompañada de una motivación. Yo motivo
Yo también como profesor o como facilitador debo de ser creativo, de que no todo se diga de la misma manera, de que no todo se vea de la misma forma, sino que busquemos alternativas. Por ejemplo, ahora con esto de la inteligencia artificial y con el ChatGPT, nosotros tenemos la información ahí, pero siempre la hemos tenido. Esto es solamente un cambio de medio, pero el fin siempre ha sido el mismo, que es llegar a la investigación, al descubrimiento. Ahora, lo que tenemos que ver, ¿qué hacemos con esa información? ¿Para qué la utilizamos? Entonces es posible que a los estudiantes tú poco a poco lo vayas llevando a ese mundo del saber, del conocer, y puede utilizar diferentes medios, diferentes estrategias, diferentes géneros, y quizá la literatura sea lo último, o tú lo vas llevando poco a poco, a lo mejor ni se va dando cuenta, porque desde que tú le digas, tú por ejemplo, eres joven, no sé si eres o fuiste estudiante, de seguro que cuando un profesor te asignaba al primer día de clase una obra de 300 páginas, no creo que eso haya sido de mucho agrado para ti. Aunque te guste la lectura, es medio pesado, y más con este bombardeo que tenemos, con este mundo de la inmediatez. De hecho, nosotros cuando le asignamos una obra a un estudiante, lo primero que preguntan es cuánto cuesta y cuántas páginas tiene. Por ahí comenzamos nosotros a ver el grado de motivación. Y por supuesto también yo creo que nosotros como docentes, como facilitadores tenemos que ser, como facilitadores, no me gusta oír la palabra facilitadores, lo respeto, pero me siento como un cliché. Como guía, como yo entiendo profesor. que también nosotros tenemos que ser referentes, dar ejemplo. Tenemos que ser modelos de alguna manera para que nuestros estudiantes se inspiren y motiven en lo que nosotros somos, en lo que hacemos y en lo que predicamos. Validar a nuestros estudiantes, y termino con lo mismo que empecé. Entiendo que la libertad ante todo es la mejor manera, la mejor estrategia, como tú quieras llamarlo, de motivar, de incentivar y de acompañar a nuestros estudiantes a leer, porque fíjate que ellos leen. Este absurdo de que los estudiantes no leen, claro que leen, y ahora leen más, porque están las redes sociales, y es una forma también de ellos. Desde que ellos están, por ejemplo, yo estoy en una clase y están los estudiantes acá con este práctico, obviamente que están leyendo. Ahora, quizás no están leyendo lo que yo quiero o lo que yo entiendo que tienen que leer, pero están leyendo. Entonces hay que respetar la lectura de los estudiantes, hay que respetar lo que están leyendo, hay que aceptar cómo están leyendo, porque si tú no lo aceptas, si no lo respetas, y si tú no interactúas con ese mundo en el que tú estás, difícilmente tú lo puedes llevar más allá de lo que tú deseas que ellos sean. Muy bien. Por favor, 3 minutos. No solo agregar también como estrategia en lo que hablábamos del cómic, ofrecer nuevos formatos. Sí. Ese del cómic y formatos también audiovisuales, para que se acerquen a esas obras clásicas. Ahí, con respecto a eso que dice Faustino, tenemos perdiendo una cosa. El cómics, lo que uno busca con el cómic con los estudiantes, como tú dices, hay cómics que son muy profundos, pero lo que se busca es crear el hábito. Lo que se busca es que el estudiante se envicie con la lectura. Y sobre el teatro del absurdo se comunica a través del inconsciente, no es como que tú te vas a poner a analizarlo, sino sencillamente sucede en tu mente ajeno a ti. Sí. La profesora Floridena quiere opinar y con ella cerramos para luego pasar a darle las gracias a ustedes. Qué maravilloso panel. Me sumo a la opinión de Ofelia, maravilloso panel, y es agregar algo más. Hoy en día los chicos quieren vivir lo que están leyendo y tenemos que tener la capacidad de hacer una transposición o transcodificación. Si estamos leyendo un cuento, pues podemos desde ahí partir a un debate formal donde cada uno tiene un rol, o como bien dice el modista, la historia puede dramatizarse, tú mismo dijiste. Asimismo, un cuento ellos pueden dramatizarlo siendo cada uno de los personajes
lo disfruten, porque para eso es el libro. Señores, gracias profesora. Queremos darle las gracias a Carmen Pérez, cuya exposición fue magistral. Carmen, recuerda enviarnos el texto. Entonces, a ustedes, bueno, no sabemos cómo darle las gracias. Todos hemos aprendido muchísimo con la exposición de ustedes. Muchas gracias. Vamos a darle un gran aplauso.